Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde os traemos las últimas novedades en tecnología, marketing digital y redes sociales. Y hoy tenemos noticias increíbles que seguro os van a interesar. ¿Listos para empezar? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. La ley europea de IA entra en vigor. ¿Cómo afectará a la tecnología? Este es un tema que va a marcar un antes y un después en el mundo de la tecnología. La nueva ley europea que regula la IA. Sí, ahora, Europa se convierte en la región con la legislación más estricta y ambiciosa del mundo en cuanto a inteligencia artificial se refiere. ¿Pero qué significa esto? Pues que a partir de ahora, las empresas que quieran operar en Europa con herramientas de IA tendrán que cumplir con un conjunto de normas muy detalladas. Y ojo, porque las multas por incumplimiento pueden llegar hasta el 7% de los ingresos mundiales de una empresa. Casi nada. La ley divide los sistemas de IA según el nivel de riesgo que presentan. Los que se consideran de riesgo inaceptable, como el uso de IA para vigilancia masiva o control social, están totalmente prohibidos. Y a partir de ahora, cualquier sistema de IA que quiera operar en la Unión Europea tendrá que pasar por un proceso de certificación para garantizar que cumple con todas las regulaciones. ¿Qué te parece? ChatGPT ahora habla contigo. Descubre el nuevo modo de voz. Esta novedad parece sacada directamente de una película de ciencia ficción. El nuevo modo de voz de ChatGPT. Sí, has oído bien. OpenAI ha comenzado a desplegar una función que nos recuerda mucho a la película Her. ¿Te imaginas poder hablar con tu asistente virtual de forma tan natural que parece una conversación real? Pues eso ya es posible, aunque de momento solo para algunos usuarios de ChatGPT Plus. ¿Pero qué tiene de especial este modo de voz? Pues para empezar, permite interrumpir al asistente mientras habla, algo que lo hace mucho más dinámico y cercano. Además, no solo responde a tus preguntas, sino que también puede tener conversaciones emocionales contigo. Por ahora, solo hay 4 voces disponibles, y aunque la famosa voz de Scarlett Johansson no estará entre ellas, podrás elegir entre opciones bastante interesantes. Y lo mejor de todo, funciona en más de 45 idiomas. ¡Espectacular! ¿Por qué TikTok está pagando 20 millones a OpenAI? ¿Sabías que TikTok está pagando la friolera de 20 millones de dólares al mes por usar los modelos de inteligencia artificial de OpenAI? Sí, 20 millones al mes. Y lo más curioso de todo es que nadie sabe realmente por qué. Y es que TikTok ha estado invirtiendo en inteligencia artificial para mejorar la experiencia de usuario, desde la búsqueda de contenido hasta la creación de vídeos. Pero lo que muchos pensaban es que ByteDance, la empresa detrás de TikTok, desarrollaría su propio modelo de lenguaje grande para ahorrar costes y proteger su tecnología, pero parece que no. Y es que ahora, sorprendentemente, TikTok se ha convertido en uno de los mayores clientes de OpenAI, representando una buena parte de sus ingresos globales. Pero la gran pregunta es, ¿por qué TikTok está pagando tanto? ¿Y qué está haciendo exactamente con estos modelos de IA? ChatGPT en tu cerebro. Así lo ha conseguido Synchron. ¿Te imaginas tener ChatGPT integrado en tu cerebro? Pues esto ya es posible gracias a una colaboración que es revolucionaria entre Synchron y OpenAI. Synchron es una empresa que compite con la famosa Neuralink de Elon Musk y ha dado un paso de gigante en la conexión entre cerebro y máquina. Ahora, gracias a su alianza con OpenAI, están integrando ChatGPT directamente en sus interfaces cerebro-computadora. ¿El resultado? Pues imagina poder comunicarte o resolver problemas complejos solo con el pensamiento. Suena increíble, ¿verdad? Pues un ejemplo real es Mark, un paciente de ELA que ya está usando esta tecnología. Para él, tener ChatGPT en su cabeza ha supuesto una reducción del estrés y un ahorro de tiempo increíble. Y ahora puede comunicarse de manera más fluida y mantener una vida activa. Y todo gracias a esta tecnología que, además, promete mejorar aún más en el futuro. ¡Increíble! Meta lanza AI Studio. ¿Cómo crear tu personaje de IA en Instagram? ¿Te imaginas tener una versión virtual de ti mismo para ayudarte en Instagram? Pues ya es posible gracias a AI Studio. Sí, ahora puedes crear tu propio personaje de IA que se parece a ti, con tu estilo de humor y hasta tu propio eslogan. Pero, ¿cómo funciona? Pues es muy sencillo. Solo tienes que abrir un nuevo mensaje en Instagram y seleccionar la opción AI Chats. Desde ahí, AI Studio te guía paso a paso para crear y personalizar tu alter ego virtual. Puedes elegir su nombre, personalidad, tono y hasta cómo se ve. Imagina tener un asistente personal que te ayuda con los pies de foto, genera memes o incluso responde a los mensajes de tus seguidores.
tanto en los comentarios de tus stories como en los mensajes directos. Eso sí, cada vez que conteste, saldrá una etiqueta clara que indica que es tu doble virtual quien está respondiendo. De momento, Meta ya está probando esta tecnología en Estados Unidos, pero pronto llegará a todos. Meta sorprende al mercado. Ganancias millonarias gracias a la inteligencia artificial. ¿Sabías que Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acaba de batir todas las expectativas gracias a la inteligencia artificial? Así es, Mark Zuckerberg está sonriendo de oreja a oreja porque han logrado nada más y nada menos que 13.465 millones de dólares en beneficios en solo un trimestre. ¿Pero cómo lo han hecho? Pues la clave está en la IA, que ha permitido a Meta ofrecer anuncios mucho más personalizados, aumentando los ingresos por publicidad en un 22% interanual. Mientras otras gigantes como Alphabet y Tesla no alcanzaron sus objetivos, Meta ha sacado pecho y ha superado todas las previsiones del mercado. Eso sí, el departamento del metaverso sigue siendo un agujero negro de pérdidas. Y es que Reality Labs, la división encargada del metaverso, ha registrado pérdidas de 4.490 millones de dólares, que es un 20% más que el año pasado. Pero a pesar de este bache, Meta ha elevado sus previsiones de ingresos para el próximo trimestre y los inversores están más que contentos. Para no estarlo, ¿eh? Meta multada con 1.400 millones. ¿Qué pasó con la privacidad en Facebook? ¿Sabías que Meta acaba de ser multada con 1.400 millones de dólares? Y es que el estado de Texas ha demandado a Meta por violar la privacidad de sus usuarios al usar reconocimiento facial sin su consentimiento. Y todo comenzó con la función de etiquetas sugeridas en Facebook, que utilizaba datos biométricos para identificar rostros en las fotos. El problema es que lo hacía sin pedir permiso, lo que va en contra de las leyes de privacidad de Texas. Y aunque Meta no ha admitido haber hecho nada malo, el acuerdo con Texas es el mayor logrado por un solo estado en temas de privacidad en los Estados Unidos. Y lo interesante es que este caso podría ser solo el principio, ya que otros estados tienen demandas similares contra Meta y este acuerdo sienta un precedente que podría costarle mucho más dinero en el futuro. ¿Será este un aviso para el resto de las grandes tecnológicas? Meta apuesta por Threads, la nueva joya de las redes sociales. ¿Sabías que Threads, el Twitter de Meta, ya tiene 200 millones de usuarios activos mensuales? Y es que Mark Zuckerberg está convencido de que Threads se convertirá en otra red social importante como Facebook o Instagram. Threads es la nueva apuesta de Meta por el microblogging y parece que lo están haciendo bastante bien, especialmente entre los jóvenes de 18 a 29 años. Según Zuckerberg, los números de Estados Unidos están desafiando todas las expectativas. Así que, ¿estamos ante el próximo gigante de las redes sociales? Zuckerberg cree que sí, y con estas cifras parece que va por buen camino. Meta lanza Sam 2. ¿El futuro de la edición de vídeos está aquí? Esta noticia te va a dejar con ganas de editar vídeos como nunca antes, ya que Meta acaba de anunciar Sam 2, la nueva versión de su modelo de inteligencia artificial para la edición de fotos y vídeos. ¿Pero qué tiene de especial? Pues bien, Sam 2 es capaz de identificar y seguir cualquier objeto en un vídeo en tiempo real y con un solo clic. ¿Te imaginas poder recortar un objeto en movimiento, cambiarle el fondo o añadir efectos especiales sin complicaciones? Pues eso es justo lo que Sam 2 hace posible, y todo de manera súper rápida. Lo mejor de todo es que Meta ha liberado Sam 2 como código abierto, lo que significa que cualquiera, desde desarrolladores hasta empresas, puede usarlo para crear sus propias aplicaciones. Y no solo hablamos de edición de vídeo, también se está utilizando en medicina, investigación marina y hasta en realidad mixta. La cosa promete. Pinterest y LinkedIn se unen a Publishers, la nueva era de la publicidad digital. ¿Sabías que Pinterest y LinkedIn se han aliado con Publishers para aumentar sus ingresos publicitarios? Sí, empecemos con Pinterest. La plataforma está probando un nuevo proyecto piloto que permite a estos editores de contenidos vender anuncios directamente en sus perfiles. Esto significa que si tienes una audiencia en Pinterest, ahora puedes aprovecharla para generar ingresos. El sistema de subastas de anuncios automatizado de Pinterest facilita esta tarea. Y lo mejor de todo es que los ingresos se comparten entre la plataforma y los publishers. Todos ganan. Por otro lado, LinkedIn no se queda atrás. La red profesional también se ha asociado con publishers para mejorar su modelo publicitario. La idea es fusionar el contenido de los medios con su plataforma de anuncios,
ofreciendo ubicaciones más específicas y efectivas para los anunciantes. ¿Será este el futuro de la publicidad online? Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easy Promos. Y echa un vistazo a nuestra web easypromos.com porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.